En esta ocasión les mostraremos lo que es un motor de espiras de sombra. Un motor de inducción de espiras de sombra, también llamado de polos sombreados, es un motor de inducción que solo cuenta con un devanado principal. En lugar de tener un devanado auxiliar, tiene polos salientes y una porción de cada polo está rodeada de una bobina en cortocircuito, llamada bobina de sombreo. El funcionamiento se basa en que, al aplicar potencia al estator, el flujo de la parte principal del polo induce un voltaje en la bobina de sombra, que actúa como devanado secundario de un transformador. Como la corriente del devanado secundario de un transformador está desfasada con respecto a la corriente del devanado primario, la corriente y asimismo el flujo de la bobina de sombra está desfasada con respecto a la corriente y flujo del devanado del campo principal. Por lo tanto, en un instante dado, el flujo del campo pasará entre las secciones del polo principal y luego entre las secciones del polo sombreado. En otro instante, el flujo entre los polos interactuará para producir un campo distorsionado que siga un patrón rotatorio. Para simplificar de mejor manera el funcionamiento del motor, lo veremos de la manera siguiente. Vamos a dibujar lo que es el estator. Nos apoyaremos con una gráfica senoidal, la cual nos demostrará el flujo en función al tiempo, recordando que es un motor monofásico. Las espiras de sombra se representarán con la siguiente franja roja. Al aplicar una potencia en nuestro embobinado principal, se producirá un campo magnético, teniendo en cuenta un polo norte y un polo sur en el estator, creando que el flujo vaya en una sola dirección en este sentido. Recordando que las espiras de sombra están desfasadas, no tendrán polarización alguna. Conforme va aumentando la corriente, las espiras de sombra van tomando una polarización, siendo contraria al polo principal al que están unidas. Esto generará que el flujo magnético en el estator se comporte de la siguiente manera. Cuando la corriente toma su valor máximo, tanto el campo principal como el sombreado toman la misma intensidad de flujo. Por lo tanto, la dirección del flujo se comporta de la siguiente manera. En el siguiente instante, señalado de A a B, la intensidad del campo principal disminuye, mientras que la del sombreado aumenta, provocando que la dirección del flujo se comporte en la siguiente dirección. En el momento en que la onda cambia a la zona negativa, es decir, de B a C, los campos principales cambian de polarización. Y los polos sombreados se mantienen, provocando que la dirección del flujo vaya a un solo sentido. En el siguiente instante de tiempo, los polos sombreados cambian de polarización, provocando que el flujo se comporte de la siguiente manera. Al igual que en el semiciclo positivo, al llegar al máximo punto de corriente en el semiciclo negativo, tanto el campo principal como el sombreado tendrán la misma intensidad de flujo, provocando que la dirección fluya en el siguiente sentido. El motor de polo sombreado es robusto, barato, pequeño y requiere de poco mantenimiento. Sin embargo, tiene bajo par de arranque, lo cual limita su aplicación a motores económicos de tornamesas, proyectores de cine, asadores eléctricos, ventiladores y otras cargas relativamente pequeñas de servomecanismos. Los motores de espiras de sombra son usualmente usados con pequeños rotores de jaula de ardilla, aunque eso no limita su funcionamiento a rotores
de reluctancia y con rotores devanados.